Hoy nos vamos a sumergir en una historia que parece totalmente inventada, sacada de una novela gótica, pero que, creedme, es 100% real. Vamos a hablar de cómo un verano increíblemente oscuro y tormentoso, hace ya más de 200 años, fue la cuna de dos de los monstruos más famosos de toda nuestra cultura. La pregunta es fascinante, ¿verdad? ¿Cómo es posible que en un solo verano, en un único lugar, surgieran la criatura de Frankenstein y a la vez el arquetipo del vampiro moderno? Pues para entenderlo tenemos que viajar en el tiempo. Nos vamos a 1816, a una mansión a orillas del lago Lemán, una mansión llamada Villa Diodati, donde se juntó un grupo de gente tan brillante como atormentada. Para entender la que se estaba a punto de liar esa tormenta creativa, primero hay que conocer a los protagonistas. Y ojo porque no eran un grupo cualquiera, eran 5 almas brillantes, sí, pero también rebeldes, escandalosas y con unos demonios internos tremendos. Y el destino, o más bien el mal tiempo, los atrapó a todos juntos. A ver, el primero de la lista, Lord Byron, la superestrella de la época. Vamos, un poeta famosísimo, un ídolo de masas, pero su fama era casi tan grande como su mala fama. Llegó a Suiza, de hecho, huyendo de Inglaterra por un escándalo monumental, un romance incestuoso con su propia hermanastra. Casi nada. Luego estaba Percy Bysshe Shelley, otro poeta, sí, pero un radical de los que marcan época. Tan radical que lo echaron de la Universidad de Oxford por escribir un panfleto que defendía el ateísmo. Era un defensor a ultranza del amor libre, una idea que, por cierto, puso en práctica abandonando a su primera mujer, que estaba embarazada, y a su hija, para irse con su nuevo amor. Y ese nuevo amor era ni más ni menos que Mary Godwin. Imaginaos, con solo 18 años, hija de dos de los pensadores más progresistas de su tiempo, ya había roto todas las normas sociales. Se había fugado con Percy Shelley, que seguía casado, cuando ella tenía 17, y llegaba ese verano arrastrando un trauma terrible, la muerte de su primera hija, que era un bebé. Con Mary estaba su hermanastra, Claire Clairmont. Ella fue en realidad la que montó todo este viaje. Y aquí viene el detonante de todo el drama, el punto clave. Claire estaba embarazada en secreto de Lord Byron por un lío que habían tenido antes, y había organizado el viaje con la esperanza, un poco desesperada, de recuperarlo. Y el último del grupo, el quinto en discordia, era John Polidori, el joventísimo médico personal de Byron. Quería ser escritor, era un tipo muy listo pero bastante inseguro, y vivía atrapado entre su fuerte moral religiosa y una mezcla muy rara de admiración, envidia y resentimiento hacia su jefe, el carismático y totalmente amoral Lord Byron. Su diario, por cierto, es la razón por la que conocemos tantos detalles de lo que pasó. Vale, tenemos este cóctel de egos, pasiones y secretos, un grupo increíblemente volátil. Ahora imaginemos que los metemos a todos en una olla a presión. Pues bien, el ingrediente final, el que hizo que todo estallara, no fue un drama personal, fue el propio tiempo, el clima. Es que no estamos hablando de un verano un poco lluvioso, no. Un año antes, en la otra punta del mundo, en Indonesia, el volcán Tambora tuvo una erupción catastrófica. Lanzó tal cantidad de ceniza y azufre a la atmósfera que literalmente alteró el clima de todo el planeta. El resultado fue lo que se conoce como un invierno volcánico, que convirtió a 1816 en el año sin verano. Intentemos imaginar la escena. Cielos siempre grises, oscuros, una lluvia helada que no para nunca y un frío que se te mete en los huesos, en pleno mes de junio. Esta atmósfera tan tétrica, casi apocalíptica, no solo los obligó a quedarse encerrados en Villa Diodati día tras día, sino que poco a poco se fue colando en su imaginación, preparando el terreno para lo que estaba por venir. Atrapados, dentro de la mansión. ¿Qué hacían? Pues debatir sobre filosofía, consumir láudano para calmar los nervios y, sobre todo, lidiar con unas tensiones emocionales que se podían cortar con un cuchillo. Necesitaban una distracción, urgentemente. Y la encontraron, cómo no, en la oscuridad. Una de esas noches de tormenta, para matar el tiempo, se pusieron a leer en voz alta un libro llamado Fantasmagoriana, que era una colección de cuentos de terror alemanes. Y con ese ambiente, a Lord Byron se le ocurrió una idea, un desafío que iba a cambiar la literatura para siempre. Dijo algo como, oye, ¿y si escribimos cada uno nuestra propia historia de fantasmas? Lo que empezó como un simple juego de salón se convirtió en la chispa de 2 obras maestras. Pero mientras los poetas famosos, Byron y Shelley, se pusieron a escribir casi sin esfuerzo, la joven Mary Godwin se bloqueó. No se le ocurría nada, sentía una presión enorme. Hasta que una noche, en ese estado entre el sueño y la vigilia, lo que ella llamó un sueño despierto, tuvo una visión terrorífica que se le quedó grabada a fuego en la mente.
Y así, de ese simple reto lanzado en una noche de tormenta, y de la pesadilla febril de Mary, nacieron no uno, sino dos monstruos legendarios. Dos íconos que han sobrevivido hasta hoy, y cada uno es un reflejo perfecto de las obsesiones y las ansiedades de la persona que lo creó. Es que fue una tormenta creativa perfecta. Si vemos la tabla, queda clarísimo. Por un lado, Mary Godwin volcó todo su trauma por la pérdida de su bebé y su interés por los experimentos científicos de la época, el galvanismo y la reanimación, para crear Frankenstein. Y a la vez, John Polidori usó su relación de amor-odio con Lord Byron como inspiración directa para su relato El vampiro. La novela de Mary fue algo absolutamente revolucionario. No era solo una historia de terror, y ya, era mucho más. En sus páginas mezcló su fascinación por los experimentos con electricidad y su propio duelo para construir un relato complejísimo sobre la soberbia de crear vida a partir de la muerte. Vamos, que prácticamente sentó las bases de lo que hoy llamamos ciencia ficción. Y por su parte, Polidori hizo algo igual de genial. Cogió la figura del vampiro del folclore, que hasta entonces era básicamente un campesino muerto y monstruoso, y le dio una vuelta de tuerca completa. Se inspiró directamente en la personalidad depredadora, seductora y manipuladora de Lord Byron para crear a su personaje, Lord Ruthven. Y con eso creó el arquetipo del vampiro aristocrático y romántico que ha dominado la literatura y el cine desde entonces. Crearon monstruos inmortales, sí, capaces de superar el paso del tiempo. Sin embargo, la increíble explosión de creatividad de aquel verano fue seguida por una estela de tragedias personales para casi todos los que estuvieron allí. Es como si la propia creación les hubiera pasado una factura terrible. A pesar de que sus creaciones son inmortales, sus vidas fueron trágicamente cortas. Percy Shelley se ahogó en el mar solo 6 años después. Lord Byron murió de fiebre en Grecia. El joven John Polidori, que nunca pudo repetir ese éxito, se suicidó. Solo Mary Shelley le sobrevivió a todos, pero vivió el resto de su vida marcada por la pérdida. Entonces, ¿dónde termina la genialidad y empieza la tragedia? La historia de Villa Diodati, desde luego, no da respuestas fáciles, pero el legado de aquel verano embrujado nos deja una idea potente. A veces, las mayores creaciones, los monstruos más inolvidables, nacen directamente de nuestros momentos más oscuros.